Hola, ¿qué tal? Este es el canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy, bueno, vamos a continuar con nuestra serie de la vida de Jesús. Y hoy vamos a hablar de lo que es la santificación. Y bueno, pues para esto vamos a iniciar con la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 10. Y bueno, dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Padre bendito, le damos gracias. Gracias por el privilegio y la oportunidad de estar una vez más delante de su presencia, de poder compartir esta palabra. Le pedimos, Señor bendito, que llegue a mucha gente, Señor bendito, que alcance a muchas personas y que pueda tocar su corazón, que haya un entendimiento, Señor bendito, y que venga el Señor Espíritu Santo a revelarnos lo que Él quiere hablar, Señor. Como siempre, yo me hago pequeño para que se haga grande el Señor Espíritu Santo y Él sea el que nos revele, nos enseñe, nos exhorte, nos consuele y nos edifique. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues vemos que aquí la palabra de Dios dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. O sea, nos está hablando de que tenemos que ser entendidos, tenemos que abrir nuestra mente para poder poner en acción lo que hemos aprendido. No solamente es el que tiene entendimiento pone en acción lo que ha aprendido, no solamente es un entendimiento intelectual o teórico. Dice, sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. La gracia solamente la podemos entender en la revelación de Jesucristo. Hay muchos que hablan de gracia, pero ni entienden lo que es la gracia, y muchos tergiversan la gracia y aún con eso se hacen permisivos cuando la gracia realmente no nos hace permisivos. Es más, yo diría que nos ponen una responsabilidad mayor que en el Antiguo Testamento. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si lo buscamos, está 3 veces en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Y cuando el Señor dice una vez, cuando repite algo, lo confirma, y aquí lo repite 4 veces, ya que está 3 en el Antiguo y aquí en esta escritura. Y bueno, vamos a ver, versículo para memorizar. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, 7 y 8. Y obviamente, pues lo que estamos diciendo, desecha totalmente la ideología de la hipergracia, en donde una vez salvo, siempre salvo, y donde abogado tengo para con el Padre, y utilizan haciendo exégesis de la escritura, porque ciertamente sí dice la palabra así, pero no para justificarse y para seguir haciendo lo malo, porque dice la palabra, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, la gracia no es para que nosotros tengamos un permiso para pecar, sino al contrario, para vivir en santificación. Textos relacionados, bueno, pueden revisar 1 Pedro 2, 9, 10, Éxodo 19, 6, 1 Corintios 3, 16, 17. Esta escritura de 1 Corintios 3, 16 y 17. Esta escritura sí la vamos a leer y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice, vosotros sois templo de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habla en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y es lo que vosotros sois. O sea, primeramente tengo que entender que mi cuerpo, yo, mi ser, es templo de Dios y que el Espíritu habita en nosotros, en mí. Entonces, esto quiere decir, si en el templo había un lugar santísimo, el lugar santísimo es mi corazón. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año para la expiación del pecado, y si estaba en pecado moría. ¿Cuánta más santidad y reverencia tengo que tener yo para poder entrar a la presencia del Señor y poder limpiar mi corazón antes de entrar al Santísimo y poder estar en intimidad con mi Señor Jesús y no tomar
a poco el honor que Dios me da de que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Y si alguno dice destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Entonces yo tengo que cuidar mi templo. Si yo destruyo mi templo, yo voy a tener consecuencias por haberle destruido. Destruido es ser negligente y no cuidar mi cuerpo y dañarlo y hacer cosas que a Dios no le agraden con él. Y precisamente ahí es donde viene el tema de que muchos dicen hoy que sí está permitido el tatuarse, que en ninguna parte de la Biblia habla de que esté prohibido fumar, pero está dañando el templo del Espíritu Santo y al momento en que lo daña, dice Dios lo destruirá a él. Otras escrituras, Romanos 12:1, 2 de Timoteo 1:9, Efesios 5:26, 1 Pedro 1:2, 1 Corintios 1:30, Hebreos 12:14 y 1 Tesalonicenses 5:23. El objetivo de esta clase es que el creyente entienda que fue llamado a ser santo y que por ende busque la santidad y la ame, ya que esto es necesario para vivir al lado de Dios. Que el cristiano conozca cómo se produce la santificación en su vida, porque muchos pueden decir, bueno, entiendo que tengo que ser santo, pero ¿cómo puedo producir santidad en mi vida? Ahora, preguntas introductorias. ¿Qué opina usted de la santidad? Es bueno que usted medite en esto desde el punto de vista de lo que usted sabe, entiende hoy. ¿Qué opina usted de la santidad? ¿Quiénes son los santos? ¿Conoce algún santo? ¿Ve difícil lograr la santidad en su vida? Y bueno, vamos a empezar con el mensaje para hoy. Dios siempre quiso tener cerca de sus hijos, aún sabiendo que la santidad suya sería un obstáculo para ello, la santidad exactamente. Quiso tener cerca a sus hijos, quiso estar cerca de sus hijos sabiendo que la santidad sería un obstáculo. ¿Por qué? Porque Dios sí es santo, perfecto en santidad. Es imposible que Dios pierda esa santidad y su pureza. Por lo tanto, la opción era dotar a los hombres de santidad. Eso lo vemos en Levítico 26, 11, 12, Éxodo 29, 45, Deuteronomio 23, 14. Esta santidad traería la paz en la relación entre Dios y los hombres, ya que nada de nosotros sería ofensivo a esa santidad divina. Entonces la santidad es un regalo de gracia inmerecido, al igual que la justificación y la regeneración, de los cuales temas hablaremos más adelante. La justificación ocurre al instante, el nuevo nacimiento o regeneración también, y aunque al instante también somos declarados santos, la santificación cobra más fuerza posteriormente. La palabra santo significa apartado, algo para el uso particular de Dios. Sin embargo, la palabra santo también tiene la connotación de algo puro, de algo limpio y sin mancha alguna. Así, la santificación es un regalo de inicio, pero que automáticamente nos aparta para Dios y que por lo tanto también nos demanda una purificación total. Este proceso purificador es guiado, supervisado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Esto lo dice el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo, dice la palabra en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, vemos aquí que lo que busca Dios de sus hijos es la santificación. Si bien el pecado dice cerrar en el blanco y nosotros cerramos en el blanco y no tenemos forma, no somos perfectos, por eso Dios ideó un plan. El plan es, y precisamente de ahí viene, ¿por qué un Dios que quiere una adoración total y perfecta para Él mismo y que no acepta adoración para otros? ¿Por qué se hizo tripartito? ¿Por qué tres partes? Por ese inmenso e increíble, inentendible amor que el Señor nos tiene a nosotros. Él, al ver la imperfección del hombre, bueno, primero tenemos que entender que Él pudo habernos hecho perfectos, como hoy podemos programar a un robot y ese robot, si yo quiero, él me sirve y si yo quiero hasta le programo frases para que me adore, pero no lo está entendiendo ni lo está sintiendo. Tiene, sí, ciertamente una memoria para cargarle todo lo que yo le quiero enseñar, pero nada lo entiende ni lo siente. Entonces el Señor pudo haber hecho lo mismo, pudo habernos hecho un montón de personas que le adoráramos, porque ya tendríamos ese chip, pero Él decidió que quería que nosotros tomáramos la decisión de adorarle, de amarle, que lo hiciéramos no por obligación, sino por voluntad propia. Y entonces fue que
al ver que él, siendo perfecto y no podía entrar la imperfección a él, bueno, pues él se divide en tres personas para que así se pueda lograr el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Pues precisamente que el hombre sea salvo, pero siendo Dios perfecto y no habiendo un solo hombre perfecto que pudiera hacer el sacrificio perfecto, pues Dios se separó porque él no podía estar. Entonces el Señor Jesús por eso dice, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento fue abandonado el Señor Jesús porque cargó con todo nuestro pecado y el Padre no puede estar donde está el pecado y el Señor Jesús no cargó con su pecado, pero pagó con el pecado de todos. Y después vemos que dice que era necesario que Él se fuera para que llegara el Señor Espíritu Santo. ¿Qué hace la obra del Espíritu Santo? Primero nos santifica en el aspecto de que nos limpia para Dios, pero segundo, nos está limpiando continuamente porque así como cuando yo me meto a bañar, ¿en qué momento me empiezo a ensuciar? Bueno, pues me empiezo a ensuciar, a veces ni siquiera no salgo totalmente limpio porque a lo mejor ni el agua está totalmente limpia, pero si lo vemos desde el punto de vista de me estoy limpiando con el agua, me estoy bañando, me empiezo a ensuciar desde el momento en que pongo mi pie en el piso y el piso está quizás con hongo, quizá tiene lodo, y entonces ya me empecé a ensuciar. Entonces yo me empiezo a ensuciar desde el momento en que salgo de bañarme, espiritualmente desde el momento en que salgo de la presencia de Dios del lugar santísimo, ya empecé a ensuciarme. Entonces todo el tiempo me estoy ensuciando y el Señor Espíritu Santo viene esa regeneración, es estarme limpiando continuamente, que no quiere decir que yo precisamente lo que hablábamos de la gracia, que yo tenga permitido pecar, sino que yo tengo que mostrar con hechos que realmente quiero hacer una diferencia, un cambio. Porque dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios te escogió, ese es el privilegio que tiene el Hijo de Dios, que Dios lo escogió sobre el pueblo, todos los pueblos de la tierra, y hay de aquel que menosprecia la sangre bendita, porque precisamente muchos dicen también que no existe el infierno, que no puede existir el infierno. Pero ¿cuánto vale la sangre de Jesús? ¿Qué tan importante es Jesús para tu vida? Es todo. Y lo contrario de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor es lo peor, de lo peor, de lo peor. Y eso solamente puede ser el infierno. O sea, contrario, comparado con el Señor Jesucristo, lo único que puede haber es el infierno por despreciar su sangre bendita. Entonces, la justificación es lo que Dios hace por nosotros. Él hizo ese plan tripartito para que pudiera, sin estar Él en donde está el pecado, pudiera una parte de Él sí estar, pero para santificarnos, mientras que la santificación es lo que Dios hace en nosotros. O sea, la justificación Dios la hace por nosotros y la santificación la hace en nosotros. Son dos cosas diferentes. La justificación nos coloca en una relación justa con Dios, mientras que la santificación hace que se vea el fruto de esa relación. Por eso es la justificación y la santificación, no la santificación y la justificación, porque en realidad yo no soy bueno y yo no tengo que esforzarme para ser bueno para estar en el reino de Dios, sino que el Señor Jesucristo me justificó por su sangre, porque yo le creo, y entonces viene el Espíritu Santo y me empieza a santificar. O sea, me limpia de mis pecados, pero al mismo tiempo me está ayudando a que yo empiece a hacer un cambio y a pecar menos que antes, creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Cuando el santo desea emplear a una persona u objeto, lo separa para su uso. En virtud de su separación, la persona u objeto se convierte en santo. La santificación incluye, pues, tanto una separación como una dedicación a algo. O sea, no solamente separado para o separado de, sino que me estoy dedicando, que le estoy ofreciendo mi vida, mi cuerpo, mi ser a Dios. Dios puede usar cualquier tipo de vaso. Puede usar un vaso grande o un vaso chico. Puede usar un vaso humilde o un lujoso. Incluso Dios puede usar un vaso quebrado. Lo único que Dios no puede usar es un vaso sucio. La santidad en la vida regeneradora y dedicada al sentido divino, así que el servicio espiritual es un elemento esencial de la santificación. Y yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos dos vasos con agua. Es agua purificada. Nosotros vimos que fue servida el agua purificada, que es limpia, pero en una de ellas le echan una gota de lodo. Y ese lodo se esparce, se disuelve y de pronto ves que las dos aguas son transparentes. ¿Cuál te tomarías? ¿Te tomarías el agua que tiene lodo? ¿Verdad que no? Así es el Señor. Tú puedes
a aparentar estar limpio, y sin embargo Dios sabe cuál es el vaso limpio y es del cual toma. Cuando nosotros somos regenerados, vivimos en nuestro primer amor y dejamos que dejamos cosas que nos hacen daño con facilidad. Pero cuando ya somos santificados, las cosas que tenemos que dejar cuestan, pero las dejamos por amor a Él y su obra, sufrimos por Él. O sea, que el hacer las cosas correctas no es porque sea bueno, sino porque en secuencia de que el Señor me justificó. ¿Me sigue costando? Sí. ¿Cada día peco? Sí. Pero trato de hacerlo menos y cada que pasa algo, doblo mis rodillas, me pongo a cuentas con Dios y el Señor Espíritu Santo que ve que me estoy esforzando, continúa santificándome. La santificación es tanto absoluta como progresiva. Somos declarados santos desde el momento de la conversión, pero cada creyente debe seguir la santidad perfeccionándose y limpiándose de toda inmundicia. Por eso nuestra limpieza, nuestra santificación es diferente. Puede haber alguien que tenga 40 años en el Evangelio y no haberse limpiado. Y puede haber alguien que tenga 2 años, 3 años de estarse limpiando continuamente. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo una vez más, no hay hipergracia, no hay de que si yo peco, donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Eso habla del mundo, donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios para limpiar a ese pecador, pero ya en Cristo ya no es así, ya tengo que vivir yo, esforzarme por vivir en obediencia como consecuencia de esa justificación y esa santificación que me está regalando Dios. Aquellos a quienes se les escribe denominándoles santificados y santos son exhortados a ser santos. Aunque están muertos al pecado, son exhortados a mortificar sus miembros pecaminosos con ayuno y oración. Debe ser con ayuno y oración, y muchos no están dispuestos a pagar el precio y por eso tampoco no hay una transformación en su vida, porque ponen un montón de pretextos para poder ayunar y para poder orar. No tengo tiempo, me levanto tarde, me siento débil, no aguanto, etcétera. Y se olvidan que la Escritura dice que debemos de negarnos a nosotros mismos, su yo. O sea, yo tengo que negarme a mi yo. Yo tengo que negar mi yo. Eso me despoja de ese viejo hombre y me reviste del nuevo hombre. 1 Corintios 9:26. Es su sangre la que nos hizo santos y es su Espíritu Santo quien la efectúa. El Espíritu Santo afecta la transformación de la naturaleza del creyente. Esta santificación es interna y es el comienzo de la obra de Dios en el alma del hombre. Poco a poco el conocimiento trae transformación, ya que le permitimos al Espíritu Santo actuar y cedemos ante los conceptos y reprensiones de Dios. Esto es que Dios lo que es la palabra profética, nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Nosotros por fe somos santos. Debido a eso, dice el Señor en su palabra que lo somos. O sea, no soy santo por mi forma de vivir, sino porque le creo a Dios y soy apartado para Él. Los santos no son estatuas, no son reliquias en un templo, no son personas inalcanzables por su bondad o sacrificio. Santo es todo aquel lavado por la sangre santificadora de Cristo. Solo tengo que creerlo y lo creo porque Dios lo dice. Hebreos 9, 13 y 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Algún día el creyente va a ser completo, perfecto, va a llegar a la estatura del varón perfecto en todos los aspectos del carácter cristiano. Habrá madurez en cada uno de los elementos de su vida. Y aunque la santificación íntegra, completa y final tendrá lugar hasta que llegue Jesucristo, el Señor Jesucristo regrese, eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 3:13, nosotros somos santos por el decreto de Dios desde el primer día gracias al poder de su sangre. Esto es algo que no podemos menospreciar. Bueno, preguntas finales. ¿Qué opina usted acerca de que ahora es una persona santa y apartada para Dios? De que no es el concepto que tiene el mundo de tener una imagen y ese es un santo. No, santo es la persona que vive
apartado para Dios. ¿Qué opina usted de que ahora es usted una persona santa? ¿Está dispuesto a perfeccionar esa santidad hasta el fin con tal de que Dios le pueda usar y que pueda vivir a su lado? ¿Qué estaría dispuesto a dejar con tal de ser usado por Dios y lograr agradarle a Él? Aplicación. Consideremos que nuestra misión en la vida es servirle a Dios en aquello que nos diga. Aceptemos la instrucción del Espíritu Santo paso a paso hasta que Dios, todo nuestro ser esté santificado. No resistamos el deseo de Dios por hacernos santos. Anhelemos su purificación total. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, al servicio de Dios. 2 Timoteo 2:21. Y bueno, esto en realidad nos cuesta un poquito entenderlo, que una vez que nosotros nos convertimos al Señor también pasamos a servirle, pero dice la palabra de Dios en Juan 12:24-26, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está hablando? Bueno, dice, el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, se queda solo. Una semilla, si nosotros no la sembramos, esta semilla se seca, se muere y no da fruto. Pero si yo la siembro, le pongo su agua, la pongo a buena estatura, a buena temperatura, o sea, de enterrado, estatura, a eso me refiero, y que tenga su agua suficiente, no exceso, no poca, sino la suficiente, va a crecer y va a producir mucho fruto. La semilla ahí, o sea, si la semilla no cae en tierra, muere sin dar fruto, pero si la semilla cae a la tierra y es enterrada, muere, y cuando muere, ella da mucho fruto. Eso es morir a mí mismo para empezar a ser del Señor. Y dice, el que ama su vida la pierde. ¿Qué quiere decir esto? La gente muchas veces le decimos, bueno, ya eres hijo de Dios, tienes que empezar a entender que eres un siervo de Dios, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Y tienes que servirle al Señor, y la gente no quiere. La gente se molesta y lo siente como una carga, lo siente como una obligación y no va a servir con gusto, con el placer de que Dios hoy me dio el privilegio de la vida. Yo eso tengo que es lo primero que yo le doy gracias a Dios. Cuando yo abro mis ojos entiendo que en el hospital hay personas con COVID, que hay jóvenes que tienen quizás 8, 9 años y que tienen un cáncer terminal y que no van a salir. Y el Señor me dio el privilegio de vivir 50 años, y que estos 50 años, si Dios me da más vida, gloria a Dios, pero yo ya viví más que mucha gente que se quedó en el camino, que no tuvo ese privilegio de vivir, primero, 50 años, y segundo, vivirlos encontrando a Dios y sirviéndole a Dios. O sea, no todos los 50 años le serví, pero pude encontrarlo y servirle. Y entonces, ese es el agradecimiento que tengo, y por eso hoy valoro. Pero el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. O sea, el que rechaza los placeres de este mundo, aunque a él le agraden, aunque él los desee, pero los rechaza con tal de servirle a Dios, la conserva su vida para vida eterna. Y dice, si alguno me sirve, que me siga. O sea, el Señor es un caballero y no nos obliga, pero una vez que yo ya di mi vida, que estoy dejando morir mi yo para estar con Dios, entonces para seguirlo tengo que servirle, para servirle tengo que seguirlo, y donde el Señor está también estoy yo. O sea, esa es una promesa de Dios, que Él no me va a dejar, en donde quiera estará, y cuando nosotros le servimos a Dios, el Padre nos honra. Entonces, yo debo de servirle porque yo estoy agradecido, porque la consecuencia de lo que yo vivía antes de ser cristiano es infierno, es muerte espiritual, y el Señor, sin cobrarme nada, el Señor me permitió ser salvo. Entonces hoy, por agradecimiento, quiero servirle, pero el Señor no se queda con nada, dice, si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, si tú estás pasando por situaciones, no puedes llegar el cambio, llevas tiempo de ser cristiano y no ves una diferencia, y sigues ahogado en situaciones, en problemas, en dificultades, yo te invito, dice la Escritura, probadme en esto, a ver si no les abro las puertas de los cielos.
toma la decisión, empieza a servirle a Dios, empieza a caminar, pero también muere a ti mismo en el aspecto de que empieces a desear no solamente y dejes tus pretextos, sino no solamente porque el Señor lo pide, sino porque sabes que para ti es una bendición, es de provecho para tu vida. Empieza a orar, empieza a ayunar y sírvele a Dios, y entonces vas a ver una diferencia en tu vida. Pero sírvele a Dios viviendo en santidad. Ese es el tema de hoy, santidad. De nada sirve si yo estoy en gritos, estoy en divisiones, en contiendas, estoy en pecado, estoy en adulterio, en fornicación, estoy en robo, estoy en vicios, y yo estoy sirviéndole al Señor en la iglesia. Mi ofrenda no sirvió de nada, y mejor hubiera sido que yo hubiera perdido mi tiempo afuera, porque ni sirvió de nada, ni Dios ni le estoy agradando a Dios, y lo único que estoy haciendo son ascuas, dice la escritura. El peor lugar del infierno está reservado para el cristiano. Entonces el cristiano tiene necesidad de vivir en santidad. No escuches a aquellos que te dicen, no hay problema, Dios te perdona, no hay problema, puedes vivir como quieras, y de todas maneras donde abunda la gracia, donde sobreabunda, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No. O sea, sí lo dice la palabra, pero es para la gente que no está convertida, y que Dios tiene gracia para ellos hasta que sobre y abunde. Pero para nosotros llega el momento en que Dios se harta de ver que nosotros no queremos cambiar, que nosotros seguimos aferrados y poniendo pretextos para seguir siendo como siempre hemos sido y no hacer un cambio, y entonces dice que será cortado. Pero si alguien le sirve de corazón, si alguien se santifica, se justifica delante de Dios, si es justificado por Dios, es santificado, y le sirve y ayuna y ora, el Padre lo honrará, y entonces verá la diferencia. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, le damos gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Señor bendito. Le pido, Padre, que abra los corazones de las personas que van a ver este video, que nos ayuden también a que pueda ser compartido, Padre, y que más personas puedan verlo, Señor, y que siga siendo de bendición. Entiendo, Padre bendito, que la gente no busca de usted una sana enseñanza, Padre bendito. Si son videos de bromas, de chistes, Señor bendito, de falta de moral, de pornografía, tienen millones de likes, pero cuando se trata de edificación, de exhortación y de consolación, no lo ven la gente, no quiere verlo, se les hace pesado, se les hace aburrido. Pero yo creo que hay un remanente fiel que que tiene hambre de la palabra, y de una palabra sana, Señor bendito. A ese remanente le pido, Señor, que vaya dirigido a este canal, Señor bendito, y que lo tomen para sí, y que tengan ese corazón también de compartirlo, porque hay gente que tiene necesidad de esta palabra. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos con este tema. Pues gracias por su atención. Les pido una vez más que me regalen su like, que puedan compartirlo para que otros también puedan recibir la bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Dios los bendiga, que tengan un fin de semana poderoso, que en todo tiempo puedan sentir la presencia de mi Señor Espíritu Santo. Y bueno, nos vemos a la próxima. Chao.